principio que para mí la lectura de este libro ha sido muy importante para mi memoria personal. Lo he leído con verdadera pasión y también he hecho una lectura autocrítica respecto a mí misma, reflexiva respecto a la historia y también pensando en hoy, qué pasa hoy con el movimiento feminista. Siento que la historia del movimiento democrático de mujeres es una historia apasionante, aunque solo fuese porque recorre la historia de España, desde finales de los años 50 hasta nuestros días, siendo los años 60, cuando se consolida como movimiento, y los 70, una década más conflictiva desde el punto de vista de los postulados. Es muy interesante lo que has comentado de movimiento, porque creo que es un dato a recoger si hay un debate. Y también es apasionante la historia del movimiento democrático de mujeres, porque refleja los aciertos y los errores del partido. Me hace gracia porque yo he escrito el partido, porque sí, era el partido que hoy conocemos como el PC, pero que durante muchísimos años fue el partido. Mi compañera también decía el partido de forma espontánea. El PC es el partido. Bien. Y creo que eso es muy importante para pensarlo, ¿no? Porque es un significante que creo que tiene muchísimas connotaciones a la hora de pensar la historia de España. Entonces, he hablado de aciertos y errores. Creo que entre los errores, que yo destacaría, y he dicho que iba a hacer una lectura crítica del libro, entre los errores está que en 1975 el partido se autodefiniera como el Partido de la Liberación de la Mujer. Son momentos muy difíciles, pues el movimiento feminista ya estaba surcando nuevos rumbos y el partido y el movimiento pasaba por malos tiempos. Por otro lado, la alianza del movimiento democrático con el PC y comisiones obreras, yo creo que resultó muy conflictiva para las mujeres. Acabamos de hablar de las dificultades de la doble militancia que hubo que sufrir, pero que tuvo también sus consecuencias buenas y malas. Pero hay una cosa que pienso que fue un acierto y algo que ayudó mucho al movimiento feminista, y es que el movimiento democrático de mujeres contaba con toda la infraestructura que tenía el partido, y eso permitió convertirlo en un movimiento de masas que difícilmente se hubiese conseguido de otra manera. Y como dice el autor del libro, estaría muy bien estudiar el movimiento democrático de mujeres desde el País Valenciano. Pues creo que aquí, lo dice él, y yo estoy totalmente de acuerdo, tuvo estabilidad, a pesar de que para los camaradas el feminismo era considerado un movimiento burgués y reaccionario. En cualquier caso, el movimiento democrático de mujeres fue un pilar en la evolución del feminismo. Amas de casa, asociaciones de vecinos, mujeres del Ateneo, pero también contribuyó a la creación y al caldo de cultivo de mujeres universitarias, de mujeres separadas, y potenció ese otro feminismo que fue en parte consecuencia del enriquecimiento de los debates, que no fueron fáciles, fueron intensos y no dejaron indiferente a nadie. En 1971 se realizaron las conferencias sobre la situación de las mujeres en el mundo del trabajo, pero también se hablaba de coeducación. Recuerdo aquí a Olga Quiñones, por ejemplo, o de fisiología femenina. Recuerdo a Elena, la primera mujer de Boyer, en un congreso que hubo en Madrid muy importante. Se reivindicaban guarderías y se planteó algo que hoy, por ejemplo, mi hija que está ahí, le parecería ridículo, pero era la situación jurídica de la mujer casada. En cualquier caso, 1975 fue
el gran año de la historia de España, pero también de la historia del movimiento feminista. Ese es justamente el único momento que el autor cita a Pilar Soler. Por otro lado, también se publica Avanzando y se celebran las primeras jornadas por la liberación de la mujer en diciembre de 1975. Al leer el libro, me han asaltado dos sentimientos. El primero, de tristeza. De tristeza por la escasa documentación que hay de ese largo periodo de la historia del movimiento feminista, pero también de la lucha de las mujeres en este país. Y en consecuencia los sesgados de los nombres que aparecen y que me consta que fueron imprescindibles para los logros y debates. Aparecen Manuela Carmena, Cristina Almeida, Lidia Falcón, pero al leer con atención los apartados del País Valencià aparece Rosalía Sender, que evidentemente es la espina dorsal del libro, gracias a su figura, pero también gracias a su documentación. Pilar Soler aparece citada una o dos veces, Trini Simó, Ana Cari, Manolita Balaguer, pero no salen otras mujeres muy importantes en aquellos años, como Ana Sabater, por ejemplo, Dolores García Cantús, Carmen García, todas ellas también militantes muy activas del partido. Todas ellas mujeres cuyo papel teórico y práctico fue fundamental durante muchos años. Es decir, que en algún momento recomiendo a los jóvenes, y sobre todo a los de Sociología y Ciencias Políticas, que insistan en hacer un abordaje de esta historia tan importante, de este aspecto de la historia tan importante para ampliar la documentación. Yo tampoco salgo, pero tampoco eso no es muy relevante. En cualquier caso, fui miembro del partido en la clandestinidad, me llamaban Mercedes, en la Asociación de Vecinos de Fuente de San Luis, en la agrupación de Monteolivete como responsable de organización, en Mujeres Universitarias y en la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, donde tuve, por ser psicóloga, vi a más de 3.000 mujeres, y Ana Sabater sabe que es así todas las semanas. Por eso he hecho mucho de menos los archivos de Pilar Soler, que me consta que eran extensos y estaban muy bien clasificados. Eso me entristece. Pero también tengo otro sentimiento de júbilo, al releer parte de todo lo que hicimos, que fue mucho, y que las nuevas generaciones no se pueden ni siquiera dimensionar. Mi primera emoción se refiere a las mujeres de los presos políticos, a las amas de casa, a las mujeres de los barrios como mi madre o mi abuela, que murió después de Franco como ella quería. Hay un viraje después de este primer momento de las mujeres de los presos y el movimiento en los barrios y otras situaciones que están muy bien explicadas en el libro. Y es que se produce un viraje a partir del año 68. El año 68 es un año muy importante desde el punto de vista de lo sexual. Pues, aunque nuestro feminismo será siempre consecuencia de la situación política, del franquismo, del tardofranquismo, del aparato del partido y de la adoctrinación que produjo el PSOE, la llegada del PSOE al poder, hizo que muchas mujeres importantes del partido que hacían doble militancia y del movimiento democrático de mujeres fueran silenciadas y la historia se transformó en la historia del PSOE. Yo lo veo así y lo mantengo. Bien, después de aquello, algunas nos sumergimos en lo que se llamaba entonces el feminismo de la diferencia. Pues más allá de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, lo que estaba entonces y lo que está ahora en cuestión es un feminismo que permita una verdadera revolución en las mentalidades. Y acabemos con el machismo imperante en una sociedad que aún en el siglo XXI es negadora de la libertad de los cuerpos y del pensamiento de las mujeres. Las mujeres cambian la historia, aunque históricamente sean los hombres los que dicten las condiciones de esos cambios.
Eso se vio en las relaciones del movimiento democrático con el partido y este libro lo transmite con una claridad meridiana. Cómo las mujeres cambiaron la historia con el movimiento democrático, con su trabajo y doble militancia, y fueron los hombres los que marcaron las condiciones del cambio yo creo que bajando línea. No puedo detenerme capítulo por capítulo porque es como he estudiado este libro, porque lo he estudiado y subrayándolo. Sería eterno. Solo quiero contar, quizás para las más jóvenes, algunas pinceladas de lo que recoge el autor a partir de la documentación existente, las entrevistas personales y su modo de explicar. Ya en 1965, el Congreso del Partido en París y el coloquio sobre la mujer española, ya en ese momento se abrieron dos alternativas, que serán dos alternativas que van a continuar durante 20 años, y creo que es un conflicto que todavía permanece hoy y que tendría que ser motivo de análisis y reflexión. Primero, crear una organización formada por comunistas o poner en marcha una plataforma donde se integrasen mujeres de distintas creencias e ideologías. Creo que el movimiento democrático optó por esta segunda posición y con eso ganó el respeto de amplias capas de la sociedad en aquellos momentos donde las cosas eran muy difíciles. No obstante, el descubrimiento del feminismo por parte del movimiento democrático de mujeres fue tardío, porque creo que hubo una distancia entre lo que iba ocurriendo en el mundo y lo que iba ocurriendo en España. Hay una cita que me ha notado, que dice el libro, cómo algunos comunistas decían cosas como, lo leo: ¿pero qué le habéis hecho a mi mujer? ¿Qué coño le habéis metido en la cabeza que me trae loco? Está en la página 51 del libro. Me hizo sonreír porque creo que era una situación, la del movimiento democrático de mujeres y el resto de las mujeres que tratábamos de hacer algo en aquel momento, donde convulsionaba toda la situación familiar y personal. En aquel momento la situación jurídica, familiar y personal de la mujer era de pena, pero como dice también el mismo libro, recogiendo el testimonio de alguna mujer, que en este momento no recuerdo quién es, mientras no hiciéramos nada que fuera en contra del partido, nos dejaban hacer. Creo que este también es un tema de debate. Pero yo recuerdo una cosa que dijo Santiago Carrillo en la Universidad de Valencia la última vez que vino. La última no, la penúltima, porque la última vino a presentar el libro de San Pedro. Aparte de lo que nos pasaba a nosotros, en España pasaban otras cosas. Y otras cosas eran que el Opus y la Falange estaban interesados a finales de los años 50 en proyectar una imagen de apertura que legitimase el franquismo. El autor lo recoge muy bien, hablando de cómo se hizo entrismo clandestino y contribuimos entre todos a una construcción de una sociedad más politizada, movilizada y democrática, tanto a nivel de las amas de casa, las asociaciones de vecinos y comisiones obreras. Al respecto quiero hacer una puntualización. Las asociaciones de vecinos no eran como las asociaciones de amas de casa. La amplitud de reivindicaciones de las asociaciones era amplísima. O sea, cualquier cosa que pasaba en un barrio se hacía debate para conseguir cosas, y se consiguieron muchísimas. Por otro lado, había, aparte del Opus y la Falange, creo que había otro problema, y era el fantasma de la guerra civil, que impedía, por parte del tardofranquismo, producir algún tipo de apertura que permitiera esa democracia. Es decir, que nosotros estábamos atrapados, pero ellos también estaban atrapados. Lo dice el autor del libro, lo dijo Santiago Carrillo en Valencia, cuando dijo, que me he ido a otra cosa y se me ha olvidado, dijo, alguien le preguntó en la universidad, ¿pero por qué se hizo una reforma y no una ruptura?
Y Santiago Carrillo contestó: se hizo una ruptura, pero la que hicieron ellos. No sé si recordáis eso, pero lo dijo. Bien, el fantasma de la guerra civil planeaba. Podríamos repasar el estado de excepción del 68, el proceso de Burgos, el proceso 1001 a comisiones obreras, pero y cuando se hizo un indulto general, se excluyó a los presos políticos, a los sindicalistas, a los trabajadores, pero también, y esto está muy bien recogido en ese sentido, es una joya de libro, no se tuvo en cuenta para nada los delitos, entre comillas, de adulterio, prostitución y aborto. He dicho que en 1975 fue el año más importante de la historia reciente de España. Y en ese momento lo que tratábamos de hacer todos, cada uno en nuestra esfera de trabajo, era, como dice el autor, hacer uso de la legalidad bordeándola. Me parece una frase preciosa. Desde las asociaciones de vecinos se reivindicaban viviendas dignas, saneamientos, agua corriente, iluminación, semáforos, guarderías, escuelas, centros sanitarios, espacios culturales. Y al mismo tiempo había un conflicto, y es que los presidentes de las asociaciones de vecinos, lo digo porque he trabajado mucho en las asociaciones de vecinos, generalmente eran hombres, ¿sí? Pero quienes estaban allí, quienes trabajaban fundamentalmente, eran mujeres. Por otro lado, hay una cosa preciosa en el libro y es el trabajo de las amas de casa con respecto al boicot a los mercados de los años 70, que es una lección de materialismo histórico para los que hoy se dediquen a la política, cómo se hizo en ese momento un trabajo excelente a partir de algo como era el boicot a productos básicos en los mercados. Avanzo con el autor porque sí es cierto, el movimiento democrático de mujeres se articula en la práctica, en la praxis, pero tiene dos referentes teóricos que son muy sólidos. Uno es el marxismo y otro que es las nuevas teorías feministas que van en toda Europa y América tomando forma y replanteándose el lugar de la mujer en el mundo. Creo que es un momento de viraje, creo que es un momento muy importante. Aquí tenemos a otra mujer valenciana muy importante, Celia Amorós, que también es citada en el libro una sola vez, pero que creo que ella fue muy importante en la reflexión teórica, lo sigue siendo, siempre ha sido su trabajo de toda la vida, van tratando de plantear las relaciones teóricas entre el marxismo y el feminismo. Digo de pasada que también 1975 implicaba el Año Internacional de la Mujer y, a ver, ¿cómo decirlo? Creo que los avatares que creo que reconocemos todas las mujeres que de una manera u otra estuvimos entonces, se produjo un estancamiento, lo dice el autor, pero yo también lo recojo, he dicho que iba a hacer una lectura crítica, porque hoy parece raro, pero la liberación de la mujer es cierto que entonces, en aquellos momentos, no se consideraba un asunto político, se consideraba una cuestión personal. Y entonces yo creo que estos fueron otros de los grandes errores o disonancias con las que evolucionábamos las mujeres que éramos marxistas y que al mismo tiempo tratábamos de pensar el movimiento feminista. Ese otro feminismo que venía de América y que venía de Europa, que yo llamo, para resumir, el feminismo de la diferencia, porque la igualdad es algo a conseguir socialmente, la diferencia es algo a reivindicar en tanto que mujeres. Yo no soy igual a un señor, mi cabeza no funciona igual y además no quiero que funcione. Creo que es cierto que estuvo marcada por la pasión.
curioso como en aquellos momentos, mientras tratábamos de hacer una transformación social, cargarnos el tardofranquismo, hacer la ruptura democrática, al mismo tiempo había temas que todavía levantaban ampollas en el seno del partido, y insisto, digo el partido y no el Partido Comunista porque para mí es el partido, es algo íntimo mío. El derecho al divorcio fue problemático, el derecho al aborto, ya lo has contado tú, la anécdota de Santiago Carrillo. Y creo que aquí hay una mujer que fue muy importante en esos momentos, que fue Lidia Falcón. Lidia Falcón, que efectivamente siempre tuvo posiciones diferentes, pero es una mujer de la que yo he aprendido mucho, quizás precisamente porque es una arrebatada. Arrebatada en el sentido, como ya cuenta en un libro, que le arrebataron la vida, pero también en el sentido de que si Olga Quiñones era una pirata, Lidia Falcón era una mujer arrebatada. Es una mujer arrebatada. Yo creo que en el capítulo de la hora violeta, y termino, faltaría quitar un poco la relevancia de otras asociaciones que fueron importantes en el proceso. Insisto, mujeres universitarias, mujeres separadas, mujeres que estaban articulando toda esa realidad para completar el cuadro. Tengo aquí también escrita la anécdota de Santiago Carrillo cuando desautorizó a las compañeras, es terrible, pero ya la han contado. En cualquier caso, no voy a desvelar el final del libro, yo tampoco.